Buenos días, chicos. Buenos días con cada uno de ustedes. Voy a compartir la diapositiva. Estoy teniendo algunos problemas con mi cámara, por eso no lo estoy encendiendo. Bien. A ver. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien el audio, si observa la diapositiva? Para iniciar nuestra clase, ¿me confirman, por favor? Listo. Gracias, gracias. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar entonces nuestra clase con lo que viene a ser la biología o los principios inmediatos. Cuando hablamos del término de biología, básicamente estamos haciendo referencia a todo lo que está constituido y forma parte de la vida. Por lo tanto, queremos saber también cuáles son aquellas moléculas que lo conforman. Lo veíamos en la clase anterior, hablábamos un poquito sobre los bioelementos, biomoléculas, pero ahora vamos a mencionar sobre aquellas biomoléculas de tipo orgánica y las biomoléculas de tipo inorgánico. Las biomoléculas se forman por la unión de ciertos bioelementos y estas pueden ser biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que no presentan un enlace carbono-carbono. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar al agua, sales minerales y los gases. El agua constituye un 50, 60 hasta un 65% de un ser vivo. Sin embargo, este se encuentra dentro de las biomoléculas inorgánicas. Y luego vamos a tener otro grupo llamado biomoléculas orgánicas, que están presentes en los organismos y estas, por ejemplo, se caracterizan porque tienen el enlace carbono-carbono. ¿Cuáles son? Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces tenemos las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Vamos a ver a las biomoléculas orgánicas y específicamente a los glúcidos. Entonces, aquí tenemos. A los glúcidos también se le denominan con otros nombres. Nombres como, por ejemplo, carbohidratos, polialcoholes, azúcares, sacáridos y glúcidos. Estos se vienen a formar a partir de la presencia de una energía luminosa. Claramente lo podemos observar en muchas plantas por medio de la fotosíntesis. Ya tenemos nuestra fuente de energía luminosa, los rayos del sol. Tenemos nuestra plantita y aquí en esta imagen se observa cómo está realizando la fotosíntesis. Nos dice también que muchos de estos carbohidratos son solubles en agua, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. En definición, podemos decir que los glúcidos son compuestos ternarios. Voy a pintarlo acá para ver. Ya. Entonces me dice que los glúcidos son compuestos ternarios, ¿verdad? El término ternario hace referencia a que está compuesto por tres bioelementos. ¿Cuáles son estos bioelementos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, la definición del término ternario hace referencia a que está formada por tres bioelementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula general viene a ser el carbono, hidrógeno, 2, oxígeno, y esto entre paréntesis, N. N hace referencia a que puede ser 3, 4, 5, 6, 7. Si este fuese 3, por ejemplo, entonces nosotros tendríamos carbono 3, 3 por 2, hidrógeno sería 6, 6, y tendríamos oxígeno 3, ¿verdad? Entonces, N puede ser reemplazado por 3, 4, 5, 6. Su fórmula general, carbono, hidrógeno 2, oxígeno, entre paréntesis, N, por N. Los glúcidos, la mayoría, suelen ser solubles en agua. También, decía, sus otros nombres son pues azúcares, pero el más conocido de todos vienen a ser el término carbohidratos.
Y también mencionaba hace instantes que los glúcidos están presentes o tienen origen en la fotosíntesis. Ahí tenemos nuestra fuente de energía, ¿sí? El sol, y tenemos aquí a nuestra plantita y que pues ambas se necesitan para la formación de la fotosíntesis. Función de los glúcidos. Existen tres funciones principales. ¿Cuáles son? Función energética, función de reserva y la función estructural. Función energética. Cuando nosotros nos referimos a la energía que tiene un ser vivo, esta viene a ser fundamental para el desarrollo de muchas de nuestras actividades diarias que nosotros tenemos que realizarlo, como por ejemplo el estudiar, caminar, bailar y muchas de las acciones que realiza un ser vivo. Para poder realizarlas, necesita una fuente energética. Entonces, su primera función es que viene a ser energética. Y un glúcido nos va a proporcionar 4 kilocalorías de energía. Un glúcido, un gramito de glúcido, nos va a proporcionar 4 kilocalorías de energía. Función de reserva. Cuando un organismo, por ejemplo el hombre, a veces nosotros somos un poco glotones, comemos, por ahí nos dan tortita de chocolate, galletas, seguimos comiendo, ¿verdad? Comemos, comemos. Recordemos en la anterior clase cuando les mencionaba sobre los bioelementos primarios y les mencionaba que nosotros podemos consumirlo ampliamente, abundantemente, no produce toxicidad. Entonces vamos a comer, comer, comer y aquí se va a ir almacenando. Solamente vamos a utilizar lo necesario y lo demás pues será almacenado. ¿Por qué? Porque el organismo en realidad cuando tú comes de más, el organismo cree, mañana no va a comer entonces, mañana ni pasado, entonces lo vamos a almacenar para que tenga una fuente de energía para mañana, pasado u otro día. Ahí tenemos, en animales se le denomina glucógeno y en plantas almidón. ¿Dónde está almacenado esta fuente de glucógeno en los animales? En hígado, ¿sí? Hígado y los músculos. Y en las plantas se encuentra en el almidón. Almidón como por ejemplo la papa, la yuca, el camote. Función estructural. Hablamos sobre la función estructural, por ejemplo, en el caso de los vegetales, esta está presente en la celulosa. La celulosa, por ejemplo, va a formar parte de la pared celular. En la quitina, en el caso de los hongos y en el caso de algunos artrópodos, a manera de exoesqueleto. El término exoesqueleto, bueno, el ser humano, nosotros, por ejemplo, tenemos endoesqueleto. Endo, ¿por qué? Porque nuestro esqueleto está adentro, ¿cierto? Endoesqueleto. Y en algunos animales, como lo vienen a ser los artrópodos, estos poseen exoesqueleto, ¿sí? Exoesqueleto. Ejemplo sería una cucaracha, que tiene un exoesqueleto. Un cangrejo tiene exoesqueleto. Aquí entonces vamos con un pequeño resumen. El término glúcido es un compuesto ternario porque tiene tres bioelementos, carbono, hidrógeno, oxígeno. No te olvides que su fórmula general es carbono, hidrógeno 2, oxígeno, entre paréntesis por N. Solubles en agua. El nombre más común de los glúcidos, carbohidratos. Estos se dieron origen en la fotosíntesis y tiene tres funciones principales. Función energética, función de reserva y la función estructural. Entonces, ahí están nuestras tres funciones. Función energética para realizar todas mis actividades, como el poder estudiar, el poder caminar, practicar el deporte que me gusta, esto por medio de la glucosa. Y no te olvides que un gramo, ¿sí?, de glucosa nos proporciona hasta 4 kilocalorías de energía. Otra función es la de reserva. No te olvides que en el caso de los animales está en el glucógeno. ¿Dónde se almacena el glucógeno? En nuestro hígado y en nuestro músculo. Y en las plantas se almacena en el almidón.
Otra función principal es la función estructural, ¿cierto? Como formas estructurales celulares de la pared celular, en el caso de los artrópodos a manera de exoesqueleto. Y muchos me preguntan, Miss, ¿solo tiene estas tres funciones nada más? No, tiene otras funciones más. Ahí está, por si no lo conocías. ¿Y cuáles son? Tiene la función, una de ellas, de ser un antibiótico, como por ejemplo la estreptomicina. La estreptomicina es un antibiótico que sirve para la eliminación de algunas bacterias y esta, por ejemplo, ha sido descubierta gracias a la presencia de uno de estos azúcares. Y esta estreptomicina, este antibiótico, nos ayuda mucho a la erradicación, eliminación de algunos microorganismos que son patógenos, dañinos, malignos para el ser vivo. También tiene como otra función el ser anticoagulante. Anticoagulante como por ejemplo la heparina. También tiene como función el ser inmunológico. Y es inmunológico cuando se va a unir con la proteína y ya no se le va a llamar solamente glucosas o glucógeno o carbohidrato o término azúcar, sino va a otorgarse el número de glucoproteína. También es un precursor de algunas biomoléculas y ayuda al reconocimiento a nivel celular. Son estas otras funciones adicionales que cumplen algunos azúcares. Vamos con este resumen. Ya sabes que existen tres funciones principales que tienen los azúcares, el cual es energética, reserva, estructural. Pero adicional a ello, otras funciones sería el ser pues antibiótico, como por ejemplo la estreptomicina, anticoagulante como la heparina, inmunológico como la glucoproteína, precursor de ciertas biomoléculas y tiene una característica de dar reconocimiento de tipo celular. Aquí tenemos la estructura en la siguiente diapositiva. A ver, el azúcar tiene una cadena hidrocarbonada de varios grupos alcohol y un grupo mucho más oxidado llamado grupo carbonil. Vamos en esta imagen, a ver, nuestra estructura de un azúcar. A su vez nos dice que estas tienen grupos, grupo de las cetosas, grupos de las aldosas. El grupo de las cetosas tiene o está conformado por o va a formar parte del grupo ceto, cetosas, y el grupo de las aldosas va a tener o formar parte del grupo aldehído. Lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Listo, acá. Los glúcidos, carbohidratos o sacáridos o azúcares eran compuestos ternarios, ¿verdad? ¿Por qué eran ternarios? Porque tiene tres bioelementos, carbono, hidrógeno, oxígeno. Tiene tres funciones, pero podríamos mencionar que la función más importante, porque nosotros necesitamos todos los días de ella, viene a ser esta fuente de energía necesaria para la realización de muchas de mis actividades. No olvides que un glúcido, un gramito de glúcido, un gramito de azúcar, nos va a proporcionar 4 kilocalorías, 4.3, 4.2, 4.3 kilocalorías de energía. Cuando mencionamos a los glúcidos, estos son considerados también como moléculas de tipo polialcohólicos, hidrocarbonados y de carácter reductor. Polialcohólicos. La palabra poli significa varios, más de dos. Dos, tres, cuatro, cinco. Poli, varios. Alcoholes. Aquí tenemos en la imagen la estructura de un glúcido. ¿Sí? Esa es la estructura de un glúcido. De tipo aldosa triosa. Ya más adelante vamos a ver por qué el nombre, pero de momentos ya tienes aquí que este es un glúcido. Un glúcido de tres carbonos, carbono 1, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Polialcohólicos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a quién? Al alcohol, ¿verdad? OH o conocido como alcohol. Entonces, cuando son más de dos, polialcohólicos. Llamado polialcohólicos porque vamos a tener de dos a más alcoholes en su estructura. Hidrocarbonados. El término hidrocarbonados hace referencia a que tenemos aquí nuestro hidrógeno
Y el carbono, ¿verdad? Hidrocarbonados, el hidrógeno unido al carbono, hidrocarbonado. A su vez podemos mencionar que este hidrógeno en realidad tiene mucha afinidad. ¿Por quién? Por este alcohol. ¿Sí? El hidrógeno con este alcohol. Y muchas veces se van a fusionar, se van a unir cuando hacen algunos enlaces, por ejemplo, y vamos a formar, a ver, hidrógeno con alcohol. Va a formar a dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Quiere decir al agua. Tiene un carácter reductor. ¿Por qué? Porque a veces este hidrógeno que aquí lo tenemos, este hidrógeno se va a desprender, lo vamos a reducir, este va a querer unirse con otros hidrógenos u otros glúcidos u otros componentes que están lejos, ojo, no va a desaparecer, y como tiene esta característica de a veces desprenderse de esta estructura, se le denomina pues con el término reducción. ¿Sí? Se va a reducir. Listo. Vamos a entonces a resumir esta diapositiva. Ya sabes que los glúcidos tienen muchos nombres. El más común son los carbohidratos. Son, ¿qué? Ternarios, ¿verdad? Porque son tres. No olvides que tienen tres funciones principales, pero de las tres existe una que sobresale, que es la que nos da mucha energía para hacer nuestras actividades diarias. No olvides, 1 gramo de glucósido nos va a producir 4 kilocalorías, ¿verdad? 4,1, 4,3, 4 kilocalorías. Así también, estas son consideradas moléculas polialcohólicas, hidrocarbonadas y de carácter reductor. ¿Por qué son polialcohólicos? Porque en su estructura vamos a encontrar de 2 a más alcoholes, OH, alcoholes. Hidrocarbonada, ¿por qué? Porque viene a ser la unión de quién? Del hidrógeno con el carbono. Hidrógeno con carbono. Y tiene un carácter reductor. ¿Por qué? Porque el hidrógeno va a reducirse en la mayoría de las estructuras de tipo carbonato. Vamos con la siguiente. Hablemos un poco sobre la clasificación de los carbohidratos, los carbonos, los azúcares. Y estos se dividen en tres. Tenemos aquí a los monosacáridos, a los oligosacáridos y a los polisacáridos. El término mono, oligo, poli hace referencia principalmente a la cantidad. Mono significa uno, uno. Oligo, pocos. Poli, varios, muchos. Entonces, mono, uno, oligo, poco, poli, mucho, varios. El término monosacárido también tiene otro nombre. Se le dice muchas veces osas. Entonces, puede ser monosacáridos o conocidos como osas. Los monosacáridos son aquellos que presentan de 3 a 7 carbonos en su estructura. Puede tener 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos. Y estas se pueden clasificar de 3 maneras. Por su grupo funcional, por su número de carbonos y por su estructura. Por su grupo funcional puede ser aldehídos o acetonas. Por su número de carbonos va a depender si es una triosa, tetrosa, pentosa. Y por su estructura son dos, lineal y cíclica. Luego tenemos a los oligosacáridos. Bueno, antes que me olvide aquí, los carbonos están unidos por un enlace covalente. Carbono y carbono tienen un enlace covalente. Mientras que los oligosacáridos y los polisacáridos también se le denomina como óxidos. Los oligosacáridos son aquellas que se van a formar por la unión de 2 a 10 monosacáridos o conocida por nosotros como osas, ¿verdad? Entonces, los oligosacáridos van a ser la unión de 2 a 10 osas o monosacáridos. Las más conocidas son aquellas que van a tener la unión de 2 monosacáridos y se le denomina disacáridos. Si son 3 monosacáridos serán trisacáridos. Si son 4 monosacáridos serán tetrasacáridos. Y así sucesivamente. Tenemos disacáridos,
trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, hexasacáridos, heptasacáridos, octasacáridos, nonasacáridos. Y luego tenemos aquí a los polisacáridos, que vienen a ser más de 10 monosacáridos. Vamos a unir a más de 10 monosacáridos. Y estos a su vez se van a dividir en dos, en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Tanto los oligosacáridos como los polisacáridos necesitan para unir a ambos monosacáridos y formar estos por medio de un enlace de tipo glucosídico. Y tenemos nuestra imagen de estructura, monosacáridos, tenemos un hito, ¿verdad? Este es un monosacárido. Luego tenemos a un oligosacárido de tipo disacárido, tenemos un monosacárido, ya este es nuestro monosacárido, y aquí tenemos nuestro segundo monosacárido. ¿Sí? Este es un monosacárido y este viene a ser otro. Se van a unir mediante un enlace glucosídico y a ello se le denomina oligosacárido. Y como son dos nada más, se le denomina disacárido. Si fueran tres, trisacárido, ¿verdad? Si fueran cuatro, tetrasacárido. Y este viene a ser un polisacárido. Aquí imaginémonos que hay 10. ¿Ya? En realidad acá hay uno, estamos viendo uno, dos, tres, cuatro, pero vamos a imaginarnos que hay mínimo 10. Igualito, ¿verdad? Necesitan un enlace de tipo glucosídico para unirlos a todos estos monosacáridos. Entonces vamos con el resumen. En su clasificación, los carbohidratos se dividen en tres: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Mono, unito, ¿verdad? Imagínate una sola persona, solito, monosacárido. Oligo, pocos, vamos a imaginar unos 5, polisacáridos, unas 100 personas. La diferencia en cantidad, si queremos hacer un ejemplo. Monosacáridos de 3 a 7 carbonos y están unidos por el enlace de tipo covalente. Y los oligosacáridos de 2 a 10 monosacáridos, las más conocidas son los disacáridos, y los polisacáridos son más de 10 monosacáridos, como un rosario, imagínate, ¿sí? Más de 10 monosacáridos. Y necesitan de un enlace glucosídico para poder unirlos. Vamos con el primer tema, monosacáridos o conocido como OSAs. Los monosacáridos tienen como fórmula general carbono, hidrógeno 2, oxígeno, multiplicados ambos, todos estos por N. Entonces, si nosotros tenemos a N, reemplazamos por 3, tendremos carbono 3, hidrógeno 2 por 3, 6, oxígeno 3. Si este N fuese 4, sería carbono 4, hidrógeno 2 por 4, 8 y oxígeno 4. La gran mayoría de los monosacáridos cumple con esta fórmula. Sin embargo, existen algunas excepciones. Una excepción sería la desoxirribosa, que su fórmula sería carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 4. ¿Sí? En realidad, si aplicáramos nuestra fórmula, sería carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 5, ¿verdad? Pero esta viene a ser una excepción en donde vamos a encontrar al oxígeno con 4. Características de los monosacáridos. Estas son azúcares simples, están formadas por 3 a 7 carbonos, son dulces, la gran mayoría son de color blanco, son cristalinos, estas son hidrosolubles, bueno, hidrosoluble significa que fácilmente se puede, ¿cierto?, mezclar con el agua. Presentan isomería. La palabra isomería, iso, significa igual. La palabra isomería significa que tiene igual fórmula, ¿cierto? Igual fórmula, que es la fórmula que estamos observando, CH2O, entre paréntesis N, igual fórmula, pero presentan diferente estructura. Entonces, el término isomería hace referencia a que tienen la misma fórmula, pero diferente estructura. Y también no son hidrolizables, ¿ya? No son hidrolizables. Recuerda que la palabra hidrólisis, lisis significa destrucción, descomposición. Entonces, no son
hidrolizables, ¿ya? Hidro hace referencia al agua, no son hidrolizables, no se van a destruir ni descomponer con la presencia del agua. Hemos Entonces vamos con este resumen. Características. Son azúcares simples, están formados por 3 a 7 carbonos, son dulces, son blancos en su gran mayoría, cristalinos, son hidrosolubles porque se mezclan con el agua, presentan isomería igual, fórmula, diferente estructura y no son hidrolizables. Vamos con la siguiente diapositiva. Y bueno, cuando hablamos nosotros de los monosacáridos, mencionaba cuando hablábamos un poco de la clasificación, que estos podrían tenerse en cuenta tres aspectos importantes. Por su número de carbonos, por su estructura y por su grupo funcional. Por su número de carbonos. Por su número de carbonos va a depender el nombre según la cantidad de carbonos que esté presente. Si, por ejemplo, tiene 3 carbonos, se le denominará triosas, ¿sí? Triosas. Si tiene 4 carbonos, será tetrosa. Si tiene 5 carbonos, será pentosa. Si tiene 6 carbonos, será hexosa. Los más representativos que podríamos colocar en cada uno de ellos sería, en el grupo de las triosas se encuentra la hidroxicetona y el gliceraldehído. En el grupo de las tetrosas, de 4 carbonos, tenemos a la eritrosa y a la eritrulosa. En el grupo de los 5 carbonos tenemos a la ribosa, desoxirribosa y a la ribulosa. En el grupo de 6 carbonos tenemos a la glucosa, galactosa y a la fructosa. Entonces, una forma de clasificación de los monosacáridos es por su número de carbonos. ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo está formado? Otra forma de clasificarlos es por su estructura. Por su estructura puede ser de manera lineal, como estamos observando en esta imagen, ¿sí? Una línea, ¿verdad? Estamos viendo que el carbono está formando una línea lineal, o también podría ser cíclica. Acá tenemos, ¿ve la imagen? Cíclica. Cíclica. Esta, por ejemplo, está muy relacionada con la proyección de Howard, que viene a ser la forma en cómo se descubrió, y también pues algunos otros términos que lo utilizamos en otros libros. Proyección de Howard. Entonces, por su estructura, puede ser lineal o cíclica. Cíclica, proyección de Howard, lo dicen en algunos libros. Luego tenemos por su grupo funcional. Por su grupo funcional se divide en dos, aldosas y cetosas. Las aldosas llevan este nombre. A ver, vamos a ver esta imagen. Tenemos. ¿Recuerdan esos instantes que hablábamos sobre el término isomería? Que les decía que el término isomería significa que tiene la misma fórmula. Acá tenemos carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esta viene a ser la fórmula tanto de la glucosa como de la fructosa. Misma fórmula. Ojo, diferente estructura. Obsérvalo aquí. Entonces, tenemos a la glucosa, y tenemos a la fructosa. ¿Qué de diferente tiene tanto glucosa como fructosa? Que en la glucosa, por ejemplo, va a estar presente el famoso grupo aldehído. El grupo aldehído es este hidrógeno, este carbono y este oxígeno. Todo lo que está en este círculo, ¿sí? Tiene un grupo aldehído. La glucosa posee en su estructura a un grupo aldehído. Mientras que la fructosa va a estar presente en su estructura aquí, carbono, oxígeno. ¿Quién es? El grupo cetona, ¿sí? Cetona le dice. Aquello que va a tener al grupo aldehído va a estar dentro del grupo funcional de las aldosas. Y aquello que tiene al grupo cetona va a estar dentro del grupo de las cetosas. ¿Quiénes son, por ejemplo, algunas aldosas? El gliceraldehído, la eritrosa, la ribosa, la desoxirribosa, la glucosa y la ribulosa. ¿Y quiénes están dentro de las cetosas? La eritrulosa, la ribulosa y la
fructosa. Vamos a verlo un poquito más minuciosamente si por ahí todavía no lo has entendido. Entonces, hablábamos sobre los monosacáridos y decíamos que estos tienen una fórmula en particular. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno y estos multiplicados por N. Vamos entonces, decíamos que se clasifica de tres maneras. ¿Cuáles eran? Por su número de carbonos, ¿cierto? Por su número de carbonos, por ejemplo, si tiene 3, acá está su fórmula, carbono 3, hidrógeno 3, 2 por 3, 6, oxígeno 3. ¿Cómo se le denomina cuando tiene 3 carbonos? Triosa. Siguiente, 4 carbonos. Carbono 4, hidrógeno 2 por 4, 8, oxígeno 4. ¿Cómo se le denomina? Tetrosa. Tetrosa. Si tuviese 5 carbonos, se le denominaría pentosa. ¿Y cuál sería su fórmula? Carbono 5, 2 por 5, 10 hidrógenos y 5 oxígenos. Si tuviese 6 carbonos, sería una hexosa. Carbono 6, hidrógeno 2 por 6, 12 y oxígeno 6. Y si tuviese 7 carbonos, se le denominaría heptosa. Carbono 7, hidrógeno 14, oxígeno 7. Por su número de carbonos, puede ser triosa, si tuviese 3 carbonos, tetrosa, si tuviese 4 carbonos, pentosa, si tuviese 5 carbonos, hexosa, si tuviese 6 carbonos, y heptosa, si tuviese 7 carbonos. Otra forma de clasificar, ¿cuál era? Por su estructura, ¿verdad? Por su estructura, ¿cuántos eran? Eran dos. ¿Cuáles? Lineal y cíclica. Lineal y cíclica. Luego tenemos otra forma de clasificarlo por su grupo funcional. Por su grupo funcional pueden ser aldosas o pueden ser cetosas. Aldosas o cetosas. Recuerda que es una aldosa si está presente el grupo de los aldehídos, como por ejemplo carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí lo vemos en la estructura y automáticamente es una aldosa. Y si está presente un carbono y un oxígeno, entonces daría unión o a que se le forme parte del grupo de las cetosas. Entonces sería el grupo funcional de las cetosas si estuviese presente el grupo de las cetonas. Muy bien, ahora para darle el nombre vamos a hacer nuestros ejemplitos y aquí vamos a enfocarnos en el grupo de las aldosas. Solamente es mencionar el término aldo al inicio. Entonces vamos con el ejemplo. Si tuviese 3 carbonos, nuestro grupo funcional de las aldosas se le denominaría aldotriosas. Aldotriosas. Iniciaría siempre con el término aldo, ¿sí? Aldotriosas. Si tuviese 4 carbonos, ¿cómo se le denominaría? Aldotetrosas. Si tuviese 5 carbonos, ¿cómo se le denominaría? Aldopentosas. Aldopentosas. Si tuviese 6 carbonos, ¿cómo se le denominaría? Aldohexosas. Si tuviese 7 carbonos, ¿cómo se le denominaría? Aldoheptosas, ¿verdad? Entonces, si es que estuviesen presentes dentro del grupo funcional de las aldosas, su fórmula o forma de mencionarlos siempre debe de iniciarse con el término aldo, seguido de la cantidad de carbonos que esta molécula se presente. Entonces, no te olvides, aldotriosa, aldotetrosa, aldopentosa, aldohexosa y aldoheptosa. Si es que estuviese presente en el siguiente grupo, el grupo de las cetosas, igualito, al inicio va a comenzar con el término ceto. Entonces, si tuviese 3 carbonos, sería cetotriosas. Si tuviese 4 carbonos, sería cetotetrosas. Disculparme un poquito la voz. Si tuviese 5 carbonos, sería cetopentosas. Si tuviese 6 carbonos, sería cetohexosas. Si tuviese 7 carbonos, sería cetoheptosas, ¿verdad? Entonces va a depender igualito de la cantidad de carbonos para darle el nombre respectivo. Entonces vamos aquí
Otra vez a mencionarlos, cuando hablamos de la clasificación de los monosacáridos, hay tres formas, ¿verdad? Por el número de carbonos, por su estructura y por su grupo funcional. Por el número de carbonos, el nombre que se le designe va a depender de cuántos carbonos tiene su estructura. Recuerda que son de 3 a 7 carbonos. Entonces, si son 3, son triosas, 4 tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas, 7 heptosas. Por su estructura, ¿cuántos monosacáridos existen? Dos. ¿Cuáles son? Lineal y cíclica. Por su grupo funcional, ¿cuántos existen? Dos. ¿Cuáles son? Aldosas y cetosas. En el caso de las aldosas, no olvides que la terminología siempre inicia con el término aldo. Aldotriosas, si existieran tres carbonos, aldotetrosas, aldopentosas, aldohexosas y aldohexosas. Y luego tenemos el término perteneciente al grupo funcional de las cetosas, que sería cetotriosas, cetohetrosas, cetopentosas, cetohexosas y cetoheptosas. Si hacemos una pequeña clasificación, vamos a mencionar a las más conocidas. Este es un nombre en realidad común, conocida de la mayoría de estas. Y tenemos, en el grupo de las triosas, en este caso sería una aldotriosa, sería el gliceraldehído. Y en las cetosas, que tengan tres carbonos, es decir, una cetotriosa, sería el dihidroxiacetol. Los que tienen cuatro carbonos, en las aldosas sería la eritrosa y en la cetosa sería la eritrulosa. Las que tienen cinco carbonos, en el grupo de las aldosas tenemos a la ribosa, desoxirribosa, la silosa y la arabinosa. En el grupo de las cetosas, con 5 carbonos, sería la ribulosa. Las aldosas que presentan 6 carbonos serían la glucosa, la galactosa y la manosa. Y las cetosas que presentan 6 carbonos serían la fructosa. Luego tenemos a las que presentan 7 carbonos en el grupo de las aldosas, sería una pseudoheptulosa. Y en el grupo de las cetosas con 7 carbonos sería la heptulosa. Ojo, estos nombres son en realidad nombres conocidos o su otro nombre que le podríamos dar o nombres pues generales de la gran mayoría de ellas. Porque si tú quieres saber cuál sería el nombre exacto si hablamos de este grupo funcional que estamos observando, por ejemplo, la ribosa sería una aldopentosa, ¿verdad? Ribosa sería una aldopentosa. ¿Por qué? Porque tiene 5 carbonos y pertenece al grupo funcional aldosas. Ahora vamos a otro ejemplo. Si queremos saber cómo se llamaría el grupo de la fructosa. ¿Sí? La fructosa sería una ceto, porque pertenece al grupo funcional de las cetosas, una ceto, y tiene 6 carbonos, una cetohexosa, ¿verdad? Entonces, el nombre en realidad de grupo funcional depende mucho de cada una de estas clasificaciones. Ahí tenemos para practicar un poquito, tiosas, tetrosas, pentosas, hexosas, y se dieron origen de la fotosíntesis y son hidrosolubles. Aquí hablábamos sobre la clasificación según el grupo funcional. Tenemos a las aldosas y tenemos a las cetosas. Vamos con nuestro ejemplito. Ambas, ¿qué en común tienen? Primero, algo en común. Las dos tienen 3 carbonos. ¿Sí? Otra cosa en común, ambas tienen estructura lineal. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? El grupo funcional, ¿sí? El grupo funcional. Entonces, aquí vas a observar el grupo funcional de las aldosas, hidrógeno, carbono, oxígeno. Y aquí vas a observar el grupo funcional de las cetosas, carbono y oxígeno. ¿Cómo se le denomina a esta estructura de las aldosas? Aldotriosa, ¿verdad? Aldotriosa. Y a este grupo de las cetosas se le denomina con el nombre cetotriosas. Cetotriosas. Vamos a continuar. La clasificación, vamos a mencionar a cada una de estas. A ver, este cuadrito también no me deja visualizarlo bien.
cuadrito que me aparece. Muy bien. Entonces vamos a mencionar a las aldosas más importantes. Entonces, dentro del grupo de las más importantes, comencemos con la ribosa. ¿Qué es la ribosa? Es una aldopentosa. Aldopentosa, ¿cierto? Ya sabes que pertenece al grupo funcional de las aldosas y que tiene, ¿cuántos? 5 carbonos. Esta forma parte del armazón estructural de los ribonucleótidos. Forma parte también de la riboflavina y de las moléculas de ATP. Las ribosas son pentosas del ARN y estas están presentes también en la vitamina B2. Vitamina B2. Luego tenemos a la desoxirribosa. La desoxirribosa, que también es una aldopentosa, forma al armazón estructural de los desoxirribonucleótidos que forman parte del ADN. Entonces, esta es la pentosa del ADN. La ribosa, pentosa de quién? Del ARN o ácido ribonucleico, y la desoxirribosa es la pentosa del ADN o ácido desoxirribonucleico. Aquí tenemos una imagen. En esta imagen podemos ver la estructura, ambas son cíclicas. Acá está la estructura de la ribosa. Acá tenemos a la estructura de la desoxirribosa. ¿Qué me dice que es la ribosa? Esta es la pentosa de ¿quién? Del ARN. Y la desoxirribosa es la pentosa de ¿quién? Del ADN. ¿Sí? Del ADN. Vamos a hacer una clase más adelante sobre el ADN, ARN, así que ahí nomás vas a quedarte para que no te confundas mucho. Aquí tenemos nuestra imagen, un poquito más ampliado, sobre la estructura de la ribosa y de la desoxirribosa. Si tú te das cuenta, ambas son aldopentosas, ¿sí? Ambas son cíclicas, ambas tienen la misma cantidad y fórmula química, fórmula estructural. Pero ¿cuál es la diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa? Aquí está la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? En el carbono 2, ¿sí? En el carbono 2, la ribosa va a tener hidrógeno y oxígeno, mientras que la desoxirribosa solamente va a tener hidrógeno. Esa vendría a ser la diferencia si hablamos a nivel estructural. Vamos con el siguiente, glucosa, conocida por muchos con el término dextrosa. Esta es una aldohexosa, ¿verdad? Aldohexosa, ya sabes que son, ¿sí? 6 carbonos. Conocida también como el azúcar de la sangre, algunos le dicen hasta azúcar de la fruta, aunque el término azúcar de fruta normalmente se le atribuye a la fructosa. Sin embargo, también vamos a encontrar en algunos libros que le dicen glucosa o azúcar de sangre o azúcar de la fruta. Constituye la principal fuente de energía celular de todo ser vivo. Esta es abundante si consideramos a nivel de organismos, si lo consideramos a nivel de nuestro medio ambiente. Es la más abundante. La glucosa es la principal fuente de energía celular. La glucosa, cuando nosotros nos referimos a su estructura, vamos a encontrarlo como D-glucosa. D-glucosa. Conocida también como, esta es una hexosa, esta es una aldosa. Aquí está su fórmula química. D6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esta es su fórmula. Y esta viene a ser la forma de su estructura de glucosa, de-glucosa. La glucosa, ¿qué era? Es el principal combustible de todas nuestras células. Cuando hablamos del término glucosa, automáticamente tiene que venirnos a la mente el factor o el término energía. Y es que nosotros necesitamos energía para hacer todas nuestras actividades. ¿Qué sería pues de un organismo sin energía? No podría hacer nada, prácticamente hasta moriría. La glucosa está presente en el suero sanguíneo, también en el medio extracelular de muchos organismos vivos. Vamos con el siguiente, galactosa. La galactosa es una aldohexosa, conocida también con el nombre de azúcar de la leche. Esta, a diferencia de la glucosa,
en la posición grupo OH en el carbono 4, ¿cierto? Es decir, que se diferencia a nivel del carbono número 4. ¿Por qué? Porque va a existir un grupo radical, un alcohol OH. Y normalmente cuando existe esta diferenciación en un tipo de carbono en particular, como sería el carbono 4, en este caso sería un término conocido como enantiómeros. La galactosa es la menos dulce, si de dulzuras vamos a conversar, la menos dulce de todas, y esta va a derivar de la lactosa. ¿Dónde comúnmente podemos encontrar nosotros a la galactosa? Por ejemplo, en la leche. Cuando hablamos del término de la galactosa, decíamos que esta es una hexosa, una aldehexosa. Aquí está su fórmula, igualito a la anterior, ¿verdad? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Aquí está su estructura cíclica. La galactosa suele acumularse a nivel del hígado. Esta va a ayudar mucho a algunas actividades, como los glucolípidos, las glucoproteínas, los gluteocanos, y van a ayudarnos a brindarnos energía. Existen también algunas personas, organismos, que tienen cierta reacción a la presencia de la galactosa. Por ejemplo, se le ha atribuido un término llamada galactosemia, presencia de galactosa en la sangre, y muchas personas pues producen ciertas rechazo. También existe otro término llamado alérgico a la lactosa, decimos, que básicamente son problemas de tipo digestivo en algunas personas que no asimilan completamente a esta forma de monosacárido. Acá tenemos el término enantiomeros, ¿sí? Aquí está, veíamos el término enantiomeros. ¿Qué significa este término enantiomeros? Me dice prácticamente que la glucosa y la galactosa tienen la misma estructura, los dos son lineales. Las dos tienen la misma fórmula, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí, ubiquémonos en el carbono número 4, está ahí de rojito, carbono número 4. La posición básicamente del alcohol. La diferencia de la posición del alcohol, en el caso de la glucosa, por ejemplo, primero está hidrógeno y luego está el alcohol, ¿verdad? Y en la galactosa, primero está el alcohol y luego está el hidrógeno. A este mecanismo, el cambio, perdón, de la posición del alcohol se le denomina con el término enantiómeros, ¿ya? Enantiómeros. Aquí, en esta diapositiva, en galactosa, a ver otra vez, vamos a hacer un pequeño resumen para los que no lo han entendido. Hablábamos sobre la glucosa conocida como azúcar de sangre, azúcar de la fruta, constituye la principal fuente de energía. Ya cuando hablamos de una aldehexosa, automáticamente sabes que pertenece al grupo de las aldosas y que tiene 6, ¿verdad? 6 carbonos en su estructura. La lactosa también es una aldehexosa, conocida como azúcar de la leche. Recuerda que es la que es de menos dulzura, si hablamos de cuánto azúcar tiene. Y la diferencia entre ambas está aquí en esta imagen, ¿sí? La glucosa y la galactosa nos ubicamos en el carbono número 4, la ubicación que toma el grupo alcohol, ¿cierto? El alcohol. El alcohol va a girar, en el caso de la glucosa va a estar en el lado pues izquierdo y en el caso de la galactosa en el lado derecho. Y es así como se le denomina a este término enantiómeros. Vamos a mencionar algunas más importantes, como las triosas, por ejemplo. Aquí está el gliceraldehído, si está presente al grupo funcional del aldehído, y si pertenece al grupo de la acetona, será la hidroxiacetona. ¿Qué en común podríamos mencionar de estas? Que van a formar parte del grupo fosfato, y estos actúan como intermediarios metabólicos en la reacción de la glucólisis, es decir, la destrucción de la glucosa para favorecernos y brindarnos energía. Las tetrosas, como la eritosa, por ejemplo, es un intermediario en el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es aquella que actúa en las plantas para sintetizar el azúcar a partir de CO2. ¿Dónde observamos el ciclo de Calvin? En la fotosíntesis. También podemos mencionar aquí a las manosas. Algunos creo que se quedaron con esa inquietud de la estreptomicina.
Entonces, la manosa, conocida como D-manosa, esta es una hexosa que pertenece al grupo de las aldosas. Esta está presente en los tejidos de algunos vegetales, también está presente en las levaduras, está presente en algunas bacterias, sobre todo de tipo glúcidos complejos. Y bueno, se ha descubierto que la formación de esta a nivel de laboratorio, a nivel sintético, ayuda pues a que se pueda crear este famoso antibiótico llamado streptomicina. ¿Sí? Entonces, ayuda mucho a la formación de este antibiótico. ¿Y para qué sirve este antibiótico? Para eliminar algunos microorganismos como el Vibrio cholerae, microorganismos que en realidad producen mucho daño, enfermedades que incluso años anteriores han erradicado a mucha cantidad de personas. El Vibrio cholerae, por ejemplo, ha matado y erradicado incluso casi igual que la pandemia de COVID-19. Y bueno, ha sido un gran descubrimiento su presencia. Cetosas más importantes vamos a mencionar aquí a la ribulosa y a la fructosa. La ribulosa es aquella que actúa en el ciclo de Benson, de Calvin de Benson, ciclo de Calvin. ¿Quiénes eran las que actuaban en el ciclo de Calvin? La fotosíntesis, ¿verdad? En las plantas. Es decir, va a fijar, sintetizar ¿a quién? Al CO2 en el ciclo de Calvin de Benson. La fructosa, conocida comúnmente como lebulosa o conocida también como el azúcar de la fruta, esta viene a ser la más dulce de toditas. Principalmente lo encontramos brindándole energía a los espermatozoides. Y tenemos en esta imagen, conocida como D-fructosa, esta es una hexosa del grupo funcional de las cetosas. Aquí tenemos su fórmula C6H12O6. Tenemos su estructura de tipo cíclica. La fructosa es un combustible celular, pero sobre todo actúa como una fuente de energía para los espermatozoides. Hablando un poquito de espermatozoides, acá tenemos el aparato reproductor masculino y esta pues va a ayudar a que al momento de la emisión eh, salgan los espermatozoides y sean mucho más rápidos y que en el trayecto pues no tenga ningún tipo de barrera que imposibilite la principal función del espermatozoide que viene a ser pues producir la fecundidad. Y para que se pueda mover con facilidad este espermatozoide necesita de fructosa en su composición. Así que esta va a ser la utilización de su fuente de energía. Algunos otros monosacáridos pueden formar estructuras cíclicas. Decíamos que hay estructura lineal y estructura cíclica. Si nos enfocamos en las estructuras cíclicas, pudiendo formar algunos anillos, van a tener nombres, por ejemplo, de tipo furano y de tipo pirano. Aquí tenemos al de tipo furano y al de tipo pirano. El de tipo furano tiene 5, ¿verdad? 5 carbonos. Y el de tipo pirano tiene 6 carbonos. 6. Un ejemplo de estructura cíclica de tipo furano sería la fructosa. Y un ejemplo de la estructura cíclica de tipo pirano sería la glucosa. Entonces, ¿qué nos dice en esta diapositiva? Que existen algunas formas de estructuras cíclicas, como el furano y el pirano. El furano está compuesto por 5 carbonos y el pirano por 6 carbonos. Entonces, el furano, un ejemplito, sería la fructosa y el pirano, un ejemplo, sería la glucosa. Vamos a hablar un poquito sobre algunos derivados de los monosacáridos. ¿Qué sucede con algunos derivados adicionales que tal vez no lo hemos mencionado? Por ejemplo, podemos mencionar a los ácidos urónicos. Un ácido urónico se forma cuando se oxida el grupo terminal de un monosacárido. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando se oxida el grupo terminal de un monosacárido? Muy bien. Este, a nivel del tejido conjuntivo, va a formar al ácido L-hidurónico y al famoso ácido O-glucurónico. Este es el más conocido, yo sé que lo has escuchado en algún momento. ¿Y para qué sirve el ácido O-glucurónico? Para eliminar productos de desecho de nuestro organismo, como por ejemplo algunos fármacos, como por ejemplo, pues algunas personas que consumen alcohol.
Y para poder eliminarlos de nuestro organismo necesitamos el ácido glucurónico. ¿Y dónde se produce esta acción? En los hepatocitos. ¿Dónde están los hepatocitos? En el hígado. Así que van a formar al ácido glucurónico y este a veces, como comúnmente se combina con ciertos esteroides, fármacos, bilirrubina y se elimina por medio de desecho de nuestro organismo. Luego tenemos el término aminoazúcares, y este se forma cuando sustituimos al grupo alcohol, al grupo OH, ¿sí? Vamos a sustituir al grupo OH que está presente en el carbono número 2, carbono 1, 2, 3, ya, se va a reemplazar por el carbono, en el carbono número 2. ¿Por quién? Por un grupo amino. Entonces vamos a reemplazar al grupo del alcohol por un grupo amino. ¿Y cómo se va a llamar? Por ejemplo, tenemos aquí a la glucosa, ¿sí? Si lo reemplazamos, el grupo alcohol por un grupo amino, se va a denominar con el término glucosamina, ¿ya? Glucosamina. Manosa, si se le reemplaza a nivel del carbono número 2, el grupo del alcohol por un grupo amino, se le va a denominar manosamina. En el caso de la galactosa, a nivel del carbono número 2, aquí está, ¿sí? Vamos a reemplazar el alcohol por un grupo amino y se le va a denominar galactosamina. Y estas son constituyentes comunes de glucoproteínas y glucolípidos, que ya se lo vamos a ver en otras clases posteriores. Entonces vamos con este resumen de esta diapositiva. Existe un término llamado aminoazúcares y esta constituye en reemplazar. Vamos a reemplazar a nivel del carbono número 2. ¿A quién? Vamos a reemplazar al grupo, el alcohol o H, ¿por quién? Por un grupo amina. Y el término ahí va a variar, en este caso sería glucosamina. Igualito, ¿verdad? Aquí a nivel del carbono número 2 y a nivel del carbono número 2 vamos a reemplazarlo para otorgarle el término manosamina, galactosamina, glucosamina, etc. Voy a dejar de compartir. Un momentito, por favor, para compartir la siguiente diapositiva. Un momento. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si se observa, no se observa? La diapositiva se escucha. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con oligosacáridos. La próxima clase vamos a estudiar a los polisacáridos. Entonces, continuemos. Oligosacáridos. Los oligosacáridos, conocidos también como óxidos, estas están formadas por cadenas de 2 a 10 monosacáridos, ¿verdad? Entonces, los oligosacáridos están formados por monosacáridos de 2 a 10, mediante un enlace llamado enlace glucosídico. Este enlace glucosídico puede ser de tipo alfa o puede ser de tipo beta. Cuando hablamos de los oligosacáridos, estas tienen una reacción entre los grupos OH, por ejemplo, para que se forme un enlace glucosídico, y existe una pérdida de una molécula de agua. Aquí vamos a explicarlo en esta imagen. Entonces, voy a sacar un ratito. Aquí está. Aquí tenemos a un monosacárido, ¿sí? Aquí tenemos otro. Ambos serían disacáridos. En este caso, dos monosacáridos. Para que se forme un enlace glucosídico, estas normalmente se suelen formar por la unión de dos alcoholes. Acá tenemos un OH
otro OH. Entonces, se van a unir por medio del alcohol. ¿Sí? Grandecito, creo. OH, OH. ¿Qué sucede cuando unimos a estos dos grupos de alcohol? ¿Qué sucede si lo unimos? OH y OH. Lo que normalmente suele ocurrir es que va a unirse este hidrógeno con esta molécula de oxígeno e hidrógeno. ¿Y qué sucede si se une un hidrógeno con un oxígeno y un hidrógeno? Va a formar al H2O, ¿verdad? H2O, al agua. Por eso se dice que existe pérdida de un mol de agua. ¿Y quién se va a quedar solito? Un carbono. Este carbono se va a quedar solito. Vamos otra vez entonces. El enlace glucosídico se forma por la unión de dos grupos de alcohol, ¿sí? OH. Necesitamos dos OHs. Y cuando se unen dos grupos de alcohol, ¿qué es lo que sucede? Que se va a formar una molécula de agua y se va a quedar solito un oxígeno. Y a ello se le denomina, pues, pérdida de un mol de agua. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Ahí tenemos nuestra flechita. Otra vez tenemos acá nuestro monosacárido, otro monosacárido. Y aquí se queda nuestro oxígeno solitito. El agua está por acá, ya se ha perdido, se ha liberado. Y tenemos aquí a nuestro enlace, ¿sí? Enlace glucosídico. Vamos otra vez con la repetición. Los oligosacáridos, conocidos como óxidos, se forman de 2 a 10 monosacáridos. En este ejemplo sería un disacárido, ¿verdad? Si fueran 3, trisacáridos. Si fueran 4, tetrasacáridos. Si fueran 5, pentasacáridos. 6, hexasacáridos. ¿Verdad? Entonces, el nombre va a depender de la cantidad de monosacáridos que la conforman. Entonces, la unión de cada monosacárido se le denomina enlace glucosídico. Este enlace glucosídico puede ser alfa o puede ser beta. Para que se forme un enlace glucosídico, lo que normalmente suele ocurrir es que se van a unir dos grupos de alcoholes o OH. Necesitamos OH. Se unen y cuando se unen estos dos OH van a dar origen a un oxígeno solito y a una molécula de agua. Esta molécula de agua lo vamos a perder y se va a quedar nuestro oxígeno solitito. Y a ello se le denomina enlace glucosídico. Entonces, estos son compuestos formados por la unión de monosacáridos, pueden ser cadenas cortas formadas por dos disacáridos, y ahí va variando el nombre según la cantidad de monosacáridos. Y los más abundantes son los disacáridos, lo que vamos a encontrar en mayor cantidad. Entonces, ¿qué hemos entendido hasta ahorita? Que un enlace glucosídico se da por la unión del grupo hidroxilo de carbón o conocido como alcohol o conocido también por nosotros como OH, ¿verdad? OH. Entonces, un enlace glucosídico se da por la unión de este grupo hidroxilo de carbón, es decir, alcohol. Vamos a unirlos ambos y se va a producir el enlace glucosídico. Acá tenemos en la imagen monosacárido, acá tenemos el otro monosacárido, tenemos aquí a quién, al grupo hidroxilo, ¿verdad? O alcohol, el alcohol está aquí, OH, y por condensación se va a quedar solito este oxígeno y el hidrógeno presente con este grupo hidroxilo van a formar, ¿qué? La molécula de agua, sí, aquí está la molécula de agua, y se va a quedar solito aquí nuestro oxígeno. Ya todo ello se le denomina con el término enlace glucosídico. Entonces, ¿qué es el enlace glucosídico? Es la unión de dos grupos hidroxilos y se va a liberar una molécula de agua y se va a quedar solito este oxígeno para que se pueda producir esta unión, llamándose enlace glucosídico. Dentro de los monosacáridos, la unión de estos dos van a dar origen a los disacáridos. ¿Cuál es la fórmula de un disacárido?
Aquí lo tenemos, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Características de los disacáridos. Estos están formados por la unión de dos monosacáridos iguales o pueden ser diferentes. Iguales puede ser glucosa más glucosa o diferentes glucosa con galactosa, por ejemplo. Entonces, están formados por la unión de dos monosacáridos que pueden ser iguales o pueden ser monosacáridos diferentes. Otra característica es que tienen un bajo peso molecular. Estas son dulces, la mayoría es de color blanco, son hidrosolubles, ¿sí? Se pueden mezclar con el agua, son cristalizables, pueden formar cristales, y son hidrolizables. Recuerda la palabra hidro, agua, ¿sí? Hidrólisis hace referencia a la destrucción de las moléculas de agua. Entonces, los disacáridos sí pueden, pues, ser hidrolizables, ¿sí? Sí pueden ser hidrolizables. Tenemos una imagen de algunos productos, como el pan, pues por ahí una torta, el fideo, las harinas, la miel de abeja, son algunos ejemplos de disacáridos. Profesora, disculpe. Cuando nosotros referimos, ¿sí? El azúcar también sería un ejemplo. El azúcar. Sí, Miss. Claro, el azúcar. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me sí, sí. escuchas? ¿Se escucha? Sí. Claro, también sería un ejemplo. Entonces vamos a continuar en el caso de los oligosacáridos. Estos son glúcidos que están formados por pequeños números de monosacáridos. No te olvides, si son dos se le denomina disacáridos. Resulta de la unión de dos monosacáridos por medio de un enlace glucosídico, ¿verdad? Este enlace glucosídico ya les mencionaba que viene a ser la unión de dos alcoholes y van a dar origen a una molécula de oxígeno y una molécula de agua. Y este enlace glucosídico puede ser alfa o puede ser beta. ¿Cuándo se le denomina alfa y cuándo se le denomina beta? Entonces vamos aquí con nuestro ejemplo, la maltosa. La maltosa, que viene a ser la unión de la glucosa con la glucosa, ¿sí? Tenemos dos moléculas iguales. Tenemos nuestra molécula de glucosa, ¿sí? Glucosas son igualitas. Y vamos a unirlos a partir del alcohol que esté presente. Pero lo curioso de este enlace glucosídico es que normalmente se produce cuando el alcohol se encuentra en el mismo nivel, ¿sí? Entonces, aquí vamos a imaginar pues que antes de estaba nuestro alcoholcito, ¿sí? El alcohol, y luego se ha formado el agua y se ha quedado este solito. Entonces, cuando están en el mismo nivel, se le denomina el término alfa, ¿ya? Cuando están en el mismo nivel es alfa. ¿Y a qué se debe este número 1-4? Hace referencia a qué carbono pertenece. Por ejemplo, en la glucosa número 1 va a hacer referencia al carbono 1. Aquí está el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5. Entonces, la unión viene a ser dónde está ubicado este carbono. Entonces, en este caso sería 1, que hace referencia al carbono número 1. Y aquí tenemos al carbono número 4. 1, 2, 3, 4. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4. Enlace glucosídico es aquel enlace, ojo, de tipo alfa, cuando están ubicados en el mismo nivel el grupo alcohol. ¿Sí? Está ubicado en el mismo nivel. Y se le denomina enlace glucosídico alfa. Y este número se debe a la ubicación del carbono. Por ejemplo, aquí se ha unido el carbono 1 con el carbono 4. Vamos en la siguiente imagen, sacarosa. La sacarosa viene a ser la unión de la glucosa con la fructosa. Lo que decía su compañero del azúcar,
comúnmente conocido azúcar, este viene a ser la sacarosa. Azúcar. Voy a escribir con esto. ¿Ya? Esto viene a ser el azúcar. Entonces, la sacarosa viene a ser la unión de la glucosa con la fructosa. Y tenemos nuestra estructura cíclica de la glucosa y de la fructosa. Igualito. Se denomina el término alfa cuando el alcohol está ubicado en el mismo nivel. ¿Sí? Está ubicado en el mismo nivel. Entonces se le denomina enlace glucosídico alfa. Adicional a ello, 1-2. Decimos que esta pertenece al carbono número 1. Está unido en la parte de la glucosa al carbono número 1. Y en la parte de la fructosa, acá muchos me dirán, pero Miss, este es 1, 2, 3, ¿no es el 4? No. En el caso de la fructosa ya es al revés. Sería el 1 y este sería el 2. Acá sería el 3. Acá sería el 4. Y este sería el 5. Entonces, en el caso de la fructosa sería el carbono 2. A ello se le denomina enlace glucosídico alfa, porque están en el mismo nivel, y está unido el carbono número 1 con el carbono número 2. Vamos a continuar con el siguiente, la lactosa. La lactosa viene a ser la unión de la glucosa con la galactosa. Entonces, la lactosa es la unión de la glucosa con la galactosa. Y tenemos nuestra estructura cíclica de la glucosa y de la galactosa. ¿Qué de diferente tiene este enlace glucosídico con los anteriores? Que si nosotros lo observamos, aquí por ejemplo, ¿sí? Vamos a observar que en realidad el alcohol no está ubicado en el mismo nivel, ¿sí? No está. Uno puede estar superior al otro, puede hacer una forma de zigzag, una forma diagonal. Y cuando no tiene una forma lineal, no es lineal, se le denomina con el término beta, ¿ya? El término beta. Igualito este 1 hace referencia a que es carbono 1 y aquí el 4 hace referencia a que es el carbono número 4. Entonces, en el caso de la lactosa, se produce un enlace glucosídico beta debido a que el alcohol no está ubicado en el mismo nivel. Son niveles diferentes, como lo puedes observar en esta imagen, que tiene manera de zigzag. ¿Sí? A manera de zigzag. Y de esta manera, hay un cuadrito que me aparece que no me deja ver. Ya, y de esta manera, tiene manera de zigzag, y a ello se le denomina beta. Igualito, el número hace referencia, a ver, ujú, ya. Entonces, el número hace referencia a la ubicación del carbono. Vamos con el repaso de esta diapositiva. Entonces, los oligosacáridos, que vienen a ser la unión de varios monosacáridos, pero el más común, abundante, es el disacárido, que es la unión de dos monosacáridos. Estos se unen por medio de un enlace glucosídico que puede ser alfa o puede ser beta. En estos ejemplos estamos viendo disacáridos como la maltosa, sacarosa y la lactosa. ¿Qué podemos observar? Ya sabemos que un enlace glucosídico se da por la unión de dos alcoholes y estos dos alcoholes van a originar a un oxígeno más una molécula de agua. Y este oxígeno es el que los va a unir. Así que ahí tenemos nuestro enlace glucosídico. Se determina con el término alfa o beta según el nivel de ubicación eh, del alcohol. Por ejemplo, en este caso, cuando el alcohol ha estado en el mismo nivel, se le denomina alfa. Y si es que están en niveles diferentes, se le denomina beta. Y el término 1,2, 1-4 es pues según la ubicación de dónde se está produciendo el enlace, en qué carbonos. En este ejemplo de la maltosa, hablamos sobre un enlace glucosídico. ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel y se va a unir el carbono 1 con el carbono número 4. Por eso se llama enlace glucosídico alfa 1-4. En el caso de la sacarosa se produce el enlace glucosídico alfa 1-2
¿Por qué? Porque están en el mismo nivel y se va a unir el carbono 1 con el carbono 2 de la fructosa, enlace glucosídico alfa 1-2. Y en el caso de la lactosa, se va a producir el enlace glucosídico beta-4. ¿Por qué beta? Porque no están en el mismo nivel. La ubicación de sus alcoholes no están en el mismo nivel. Por lo tanto, si este tiene una manera pues, de zigzag, como se ve en la imagen, manera diagonal también lo podemos decir, y por ello el término beta. Y este 1-4 hace referencia a la ubicación del carbono. En este caso, la unión del enlace glucosídico es en el carbono 1 de la glucosa y en el carbono 4 de la galactosa. Vamos a continuar. Clasificación de los disacáridos. Existe un grupo que son los reductores y los no reductores. En el grupo de los reductores tenemos a la maltosa, lactosa y a la celobiosa. Y en el grupo de los no reductores tenemos a la sacarosa y a la trealosa. Vamos a hablar sobre los disacáridos reductores. Comencemos con la maltosa. La maltosa viene a ser la unión de glucosa más glucosa por medio de un enlace glucosídico alfa 1,4. Esta favorece a la germinación de la cebada, del trigo, de la avena. ¿Dónde lo encontramos normalmente? En la cerveza, por ejemplo. Entonces, la maltosa viene a ser la unión de la glucosa más la glucosa por medio de un enlace glucosídico alfa 1,4. ¿Sí? Porque se encuentran en el mismo nivel, ¿sí? 1,4. Y esta también pues sirve como edulcorante y lo encontramos en la germinación de muchas cebadas, trigo, avena y presentada pues a manera de una cerveza, por ejemplo. La lactosa. La lactosa viene a ser la unión de la glucosa más la galactosa. Esto por medio del enlace beta, enlace glucosídico beta 1,4, conocido comúnmente como el azúcar de la leche y es el menos dulce de todos. Entonces, aquí tenemos a la lactosa. ¿Qué podemos decir de la lactosa? Que es la unión de 12 átomos. ¿Por qué 12 átomos? Porque la glucosa tiene acá 6 y la galactosa pues tiene 6. Ambas tienen 6. 6 6, 12. Por eso te dice posee 12 átomos de carbono formados por glucosa más galactosa, haciendo o dando origen a la lactosa. ¿Dónde encontramos la lactosa? En la leche, ¿sí? En la leche y estas se van a unir por medio de un enlace glucosídico beta 1,4. Cuando nos referimos a la lactosa, esta viene a ser una fuente de carbohidratos para las crías de los mamíferos. Y si hablamos de porcentajes o cantidades de lactosa, podemos mencionar que en la vaca, por ejemplo, la leche de la vaca, tiene de 4 a 5% de lactosa en su composición. Y en el caso del ser humano, posee de 6 a 8% de lactosa en su composición. Luego tenemos aquí la imagen de la estructura de la lactosa. No te olvides que es la unión de la glucosa más la galactosa. Vamos con la siguiente. La celobiosa, que viene a ser la unión de la glucosa más la glucosa mediante un enlace glucosídico beta 1,4. Y aquí tenemos su estructura cíclica. Muy bien, vamos a continuar con los disacáridos. Listo. Entonces vamos a continuar con los disacáridos no reductores, como por ejemplo la sacarosa o azúcar, conocida comúnmente por nosotros como azúcar. La sacarosa viene a ser la unión de dos monosacáridos y estos son la glucosa más la fructosa, ¿sí? Glucosa más fructosa, igual sacarosa, por medio de un enlace glucosídico alfa 1,2. Alfa 1,2. La sacarosa es comúnmente conocida como el azúcar de la caña
y también comúnmente conocida como azúcar de consumo o azúcar por nosotros, ¿verdad? Azúcar. La sacarosa se produce en muchas de las hojas y de los tallos de algunas plantas. Es una fuente de energía sumamente importante para el transporte de todo tipo de plantas. También es una fuente de energía primordial para algunos organismos celulares. Entonces, aquí tenemos glucosa más fructosa por medio de un enlace glucosídico alfa 1,2 igual a sacarosa, ¿sí? Azúcar de la caña o azúcar comúnmente conocido por nosotros. Y aquí tenemos la siguiente imagen. Transportamos agua a nivel, ojo, de la corteza, de los tallos, de muchas de las plantas, como en este caso sería la caña de azúcar. Se encuentra pues grandes cantidades de sacarosa. Y esta pues va a dar origen a que se pueda obtener y formar, por ejemplo, el azúcar de consumo que normalmente nosotros lo tenemos, que es pues un derivado del azúcar de la caña. Tenemos su fórmula, sacarosa y su fórmula química, unión de glucosa más fructosa. Siguiente, disacárido, trealosa. La trealosa viene a ser la unión de dos monosacáridos de glucosa, glucosa más glucosa, por medio del enlace glucosídico alfa 1,1. Y este principalmente está presente en el azúcar de la hemolinfa de los insectos. Entonces, la trealosa está presente en el azúcar de la hemolinfa de los insectos, que es la sangre prácticamente de los insectos. Y tenemos su fórmula química. Otros disacáridos que podemos mencionar es, por ejemplo, la cojibiosa, que viene a ser la unión de glucosa más glucosa por medio del enlace glucosídico alfa 1,2. Este, por ejemplo, está presente en la miel de la abeja, ¿sí? En la miel de la abeja, la cojidiosa. Y luego tenemos a la isomaltosa. La isomaltosa viene a ser la unión de la glucosa más la glucosa por medio de un enlace glucosídico alfa 1,6. ¿Y dónde encontramos? Normalmente lo encontramos formando parte de algunas estructuras de algunos em, artrópodos, por ejemplo, algunas estructuras de algunos también organismos a nivel de la pared celular. Entonces, aquí tenemos a la cojibiosa y a la isomaltosa. Muy bien, voy a dejar de compartir. Unos minutitos, por favor. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? A ver, voy a ir leyendo. Sí, los que se han dado cuenta, yo ya he subido todas las diapositivas de la clase anterior, están ya en el aula virtual. También está en un Word las respuestas del libro, solamente es cuestión que lo compares. En realidad está bastante sencillito las preguntas, pero si tienes alguna duda, pues me las haces saber. En realidad no está otra cosa que no lo hayamos tocado en las clases. A ver, sí, también igual yo voy a compartir esta diapositiva. Quería subirla como PDF, pero en realidad pesa demasiado, así que está en PPT, ¿ya? Perdón, quería subirlo en PPT, estoy hablando al revés, ¿ya? Quería subirlo a la manera de cómo les estoy presentando, pero en realidad pesa demasiado y está como PDF, ya está como PDF. Sí, sí lo voy a subir la diapositiva, no se preocupen, sí lo voy a hacer. Ya. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Pregunta si ha entendido, no se ha entendido, algo tal vez todavía nos quedan unos minutitos para poder reforzarlos. Preguntas, si no puedes mencionarlo, puedes escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Disculpar mi voz, estoy desde las 7 y por ahí
me está fastidiando un poquito la garganta. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Muy bien, entonces, igual yo voy a subir las diapositivas, solamente repásalo, tiene bastantes figuritas, imágenes para que sea mucho más didáctico y entendible para ustedes. Y bueno, conmigo sería hasta la próxima clase. Sí, 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 referente a los ejercicios, sí voy a subir ejercicios y en los tiempos que nos queda, pues vamos a ir resolviéndolos, ¿ya? Creo que lo hice la clase anterior. Normalmente los ejercicios los estoy colocando en la última diapositiva del último tema para abarcar todos los temas y por eso pues normalmente se va a considerar eso. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí. Sí, el ¿Me podría siguiente pasar su tema va a número de ser celular? polisacáridos. Sí, el siguiente es polisacáridos que nos toca la siguiente clase. Ya, si lo tocábamos ahorita nos hubiéramos quedado en la mitad, así que el siguiente es polisacáridos, eso todavía falta, ¿ya? Y ahí vamos a hacer algunas preguntas de todo en general, ¿ya? De todo en general para que se pueda entender. Listo, jóvenes, conmigo sería hasta la próxima clase, cuídense mucho, éxitos, y bueno, todas las clases están siendo grabadas.